Buenos días, hermanos, buen día. Gracias a Dios ya nos enlazamos. Gracias a Dios que nos permite vernos de nuevo. Y les pido, por favor, los que estamos ya aquí, gracias a Dios, que nos pongamos de pie para orar y pedirle al Señor, junto con nuestros amados hermanos que están en línea, que bendiga este estudio, que su palabra cumpla el propósito por el cual la ha enviado. Entonces, demos gracias a Dios por este tiempo y pidamos al Señor que abra nuestro entendimiento para recibir su palabra. Amado Señor, te damos gracias por permitirnos estar aquí, gracias por ese tiempo de estudio, Señor, que nos permite disfrutar. Si no fuera por tu Espíritu, Señor, sería todo esto vano. Pero sin embargo, Señor, nosotros somos bienaventurados como ese bienaventurado del Salmo 1. Señor, que encuentra delicia en tu palabra y que medita en tu palabra, Señor, de día y de noche. Gracias, Señor, por permitirnos tener ese nuevo nacimiento, Señor, esa nueva relación, Señor, con tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad y la recibimos como tal. Y las recibimos, Señor, como la única forma, Señor, con la cual podemos glorificarte, Señor. Transforma aún más nuestro entendimiento, Señor, y cualquier concepto equivocado del cristianismo. Señor, arráncalo, Señor, a través de la verdad. Deposita, Señor, en nosotros tu palabra, Señor, que seamos nosotros buenos hospedadores, Señor, de tu palabra y que la recibamos con abundancia, Señor, en esta mañana. Te damos gracias por este tiempo, gracias por la vida de mis amados hermanos que ya están aquí, gracias por la vida de nuestros amados hermanos que están en línea y gracias por la vida de nuestros hermanos que vienen en camino. Tráelos con prontitud, con libertad, con seguridad, para que puedan integrarse al estudio de esta mañana. En el nombre de Cristo oramos y te damos gracias, Señor. Amén. Qué gozo verlos, hermanos. Qué gozo verlos. Y qué gozo también que no está tan frío aquí, ¿verdad? Porque yo creí que iba a estar un poquito más frío. Pero bueno, que nos permita el Señor en su gracia un poquito de sol para que se empiece a calentar. Pero bueno, les pido que vayamos a la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 3. Y vamos a ver los 3 primeros versículos. Los 3 primeros versículos. Bien. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Amados, ahora somos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Como hemos estado estudiando, hermanos, a través de los primeros 2 capítulos nos hemos dado cuenta que el verdadero cristiano permanece. El verdadero cristiano permanece en la palabra, permanece en la sana doctrina, permanece en la comunión con la iglesia. El verdadero cristiano, a pesar de las grandes tribulaciones que vive un cristiano, una cristiana, permanece en la verdad. Y es previamente lo que nos dice el apóstol Juan antes de empezar con el versículo, con el capítulo 3. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabemos que Él es justo, sabemos también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Entonces nos está diciendo aquí que el verdadero cristiano permanece.
El verdadero cristiano se puede relacionar con Dios en una relación familiar, en una relación íntima, en una relación estrecha, en una relación espiritual. El Señor nos ha hecho, por su gracia, nacer de nuevo, porque lo podemos encontrar en los versículos 28 y 29. Reflexionaba acerca de esta realidad y podemos acercarnos al Señor confiadamente, dice ahí la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es nuestro Padre. Oía un hermano en Cristo que tiene la bendición de poder ir seguido al zoológico y dice que le encanta ir al zoológico de su ciudad porque le encanta ver a los leones, le encanta ver a los animales, pero uno que le impresiona sumamente es los leones, dice el porte, el poderío de un león. Dice incluso que le da gracias a Dios de que él está del otro lado de la cerca, está la cerca, luego viene un foso profundo para evitar que el león se salte. Entonces dice, eso le da confianza para acercarse y pegarse lo más posible a la cerca, pero no más. Dice, le doy gracias a Dios por la cerca y por el foso, porque si no el león podría pasarse. Mas sin embargo dice que ve al león y ve a sus cachorros y los cachorros se acercan al león y se le trepan y le muerden las orejas y se le suben todos y le jalan la cola al león y todo como si nada, ¿no? Y eso pues es algo que debemos de reflexionar. Los hijos de león se pueden acercar al león confiadamente, mas sin embargo los que no son hijos de león no se pueden acercar confiadamente porque simple y sencillamente los devora. Nosotros, hermanos, somos hijos de Dios y nos podemos acercar confiadamente al león, podemos acercarnos confiadamente al Padre porque Él nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es el gran privilegio, o uno de los grandes privilegios de los que han nacido de nuevo. Se pueden acercar confiadamente al trono de gracia y no seremos avergonzados. ¿Por qué es eso? Y como les había dicho, hermanos, el capítulo 1 y el capítulo 2 habla de personas que son verdaderamente cristianas porque permanecen en la verdad, porque son hijos de luz, porque permanecen en la sana doctrina, porque permanecen en la verdad a través de la unción del Santo. Conocen la verdad a través del Espíritu Santo, conocen toda la realidad del cristianismo, de nuestro Señor Jesucristo, pero también a través de la unción del Santo pueden identificar mentiras y desecharlas. Por la unción del Santo, entonces, por la presencia del Espíritu Santo, por ese nuevo nacimiento, nosotros permanecemos en la verdad, que es una de las evidencias más claras de una persona que está en Cristo. El verdadero cristiano, hermanos, cruzará la meta, sí o sí, porque la obra no es del hombre, sino la obra es del Señor. Pero a partir del versículo 1 del capítulo 3, ahora va a hablar de la filiación. Y por favor veamos ahorita, hagamos como un análisis, tomando una distancia, como cuando estás viendo un cuadro muy bello, pero de gran formato, pero que la única forma de poder apreciar ese cuadro de gran formato es retroceder y contemplar. Ya después nos vamos y nos acercamos al cuadro para ver la textura, los detalles, las pinceladas, pero primero vamos a ver este cuadro maravilloso del versículo 1 al 3 del capítulo 3 de Primera de Juan, tomando perspectiva y haciéndonos hacia atrás. Mirad. Yo creo que lo que acabo de decir viene mucho al caso. Mirad, contempla, ¿no? Ve esta realidad. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre? ¿Cuál? No es cualquier amor. Yo creo que ya muchos suponen qué palabra está ahí en el griego. No es fileo, no es eros, no es un amor filial, como lo puede tener entre los amigos. No es un amor eros que debe de ser y que es pleno en el matrimonio, el amor sexual, no. Es un amor, hermanos, singular. Es el amor que marca la realidad de la vida cristiana. Porque si algo, hermanos, marca la realidad de la vida cristiana, un aspecto que marca la realidad de la vida cristiana es el amor único y extraordinario que Dios puso en nosotros, el amor ágape. El amor
que debemos de tener entre hermanos, el amor que debemos de tener hacia Dios. Ese es el amor ágape, no es cualquier amor. Dios nos dé permiso, licencia, para poder analizar muy bien esa palabra. Encontré ayer un estudio maravilloso donde describe incluso los orígenes de esa palabra, que no es un origen, hermano, no es un origen humano, lo podría decir yo. Esa palabra ágape, ese amor, hermanos, es simple y sencillamente único y exclusivo de los cristianos. Por eso el apóstol Juan, entendiendo la expresión, porque fue la palabra que utilizó constantemente nuestro Señor Jesucristo refiriéndose al amor, el amor ágape, hermanos, es exclusivo de los cristianos, porque es un amor espiritual. Por eso dice esto: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados realidad hijos de Dios, ¿no? Entonces, tenemos un amor exclusivo que Dios nos lo dio, no lo desarrollamos, Dios nos lo dio a través del nuevo nacimiento, y esa característica, esa virtud, ese don que Dios nos dio del amor, hace más que evidente una realidad: que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Entonces, si te fijas, arriba dice que el verdadero creyente permanece en la verdad. En todo lo que vimos del capítulo 1 y 2, permanece en la verdad. Está ahí. ¿Pero por qué está ahí? Porque Dios lo afilió, porque hemos sido hechos hijos de Dios. Ahora el apóstol Juan, a partir del capítulo 3, va a hablar de quién es realmente cristiano y quién no. Va a hablar de esa afiliación espiritual, de esa realidad. Entonces, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y recordaba el cuento del patito feo, ¿te acuerdas? Cuando lees las primeras líneas del patito feo, el primer impacto de la historia del patito feo, te das cuenta que él no sabía quién era, no sabía lo que iba a hacer. Yo creo que el patito feo le hubiera sido mucho más fácil pasar por todo ese tiempo de desprecio, todo ese tiempo de juicio que tuvieron en contra de él porque lo veían distinto. Ajá. Hubiera sido más fácil para él pasar por todo eso cuando si hubiera sabido que él era y lo que iba a hacer, ¿no? Y aquí de alguna forma nos está diciendo el apóstol Juan que nosotros somos una especie de patitos feos, bendecidos por Dios, amados por Dios, somos hijos de Dios, pero aquí lo que está diciendo, nos está recordando lo que somos y lo que hemos de ser. Porque la realidad de la vida cristiana, hermanos, es no simple y sencillamente ser, sino algo mucho más que eso. Vamos a proseguir a eso. Vean por favor el texto. Para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. ¿Por qué no nos conoce? Porque somos hijos de Dios. Y si el mundo desecha a Dios, el mundo desechará todo lo que implica a Dios. Si el mundo desecha a Dios, el mundo desechará a su pueblo, a su iglesia, a sus hijos. Eso es real. Y Juan está diciendo, recuerden una cosa, ustedes son hijos de Dios, y aunque sean como patitos feos en medio de una sociedad que simple y sencillamente los desecha, ustedes recuerden lo que va a pasar con ustedes. Hay una esperanza. Vean el texto. Amados, ahora somos hijos de Dios. Así también nosotros tenemos una esperanza que nadie tiene. La gente tiene esperanza en muchas cosas. Tú vas a la calle y muchos ya perdieron la esperanza. Tú hablas con una persona del mundo, ya perdieron la esperanza. O si tienen esperanzas en cosas, hermanos, simple y sencillamente terrenales. Si tengo la esperanza de comprarme una casa, tengo la esperanza de tener trabajo, tengo la esperanza de esto, y todas sus esperanzas, hermano, de veras, platica con todas las personas que puedas encontrar acerca de la esperanza. Y simple y sencillamente son cosas que se acabarán cuando ellos mueran, o cuando este mundo se acabe, se acabarán. Pero sin embargo, hermanos, nosotros tenemos algo
algo aparte del amor ágape de Dios, el amor verdadero de Dios. Que nosotros tenemos, hermanos, la esperanza, una esperanza de algo que va a ser mucho más glorioso, pero esa esperanza nos purifica. Ve, por ejemplo, el versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿te fijas el énfasis? Porque cualquiera tiene esperanza, pero todo aquel que tiene esa esperanza en Él. Y te digo una cosa, las expresiones en griego son muy enfáticas. A mí me impresiona mucho cuando vas traduciendo el idioma en griego, que cuando encuentras la palabra Jesús, cuando encuentras ese nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, siempre va acompañado con un jo, un él, ¿no? Jo en griego. Y cuando traduces, hasta yo me conflictúo con el profesor porque digo, bueno, lo tengo que escribir así, dice, bueno, es que así dice en el texto en griego, dice el Jesús. O sea, diciendo que no cualquier Jesús, el Jesús. Es como cuando tú hablas con una persona y le dices, oye, ¿te acuerdas de José? Pues, ¿cuál José? Pero cuando le dices, ¿te acuerdas de el José? Oh, ¿cómo no el José? Pues identificable, o sea, y de la misma forma así es el griego. Y aquí algo maravilloso de la Reina Valera 1960 es de que respeta mucho la estructura del idioma original del griego. Por eso de repente vemos que es un poquito difícil de entender la Reina Valera, ¿te has dado cuenta? Porque respeta muchísimo la estructura del lenguaje original. Pero ve eso, o sea, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, hermanos, el apóstol Juan aquí nos va a empezar a hablar acerca de la realidad. Nos habló de la realidad de que el que es verdaderamente creyente permanece. El que es verdaderamente creyente va a descubrir la verdad de la palabra de Dios, la va a defender y va a identificar las herejías. El que es verdaderamente creyente va a permanecer en la iglesia a pesar de la imperfección de la iglesia. Pero ahora nos va a decir una realidad más, que el que es verdaderamente hijo de Dios tiene una esperanza. Y esa esperanza hace que se purifique constantemente, se purifique a sí mismo. Yo te pido que vayas a 1 Corintios 13:13. Y yo sé que tú hemos estudiado, no sé si has estado en ese momento de que hemos estudiado la preeminencia del amor. Y al final de la preeminencia del amor, hermanos, y dicho sea de paso, la preeminencia del amor no es un discurso cursi del amor. Es una de las llamadas de atención más fuertes que puede tener la iglesia. Es una llamada de atención extremadamente severa hacia la iglesia. En resumen, lo que está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia es, si realmente dicen que son maduros y son creyentes maduros, ¿dónde está su amor? La manifestación más exacta de la madurez espiritual de un creyente es el amor. Una persona podría decir que es una persona creyente, madura, que tiene mucho tiempo, pero si no tiene amor, no tiene nada. Y es una llamada de atención muy fuerte. Pero fíjate al final de esta dura exhortación del apóstol Pablo a la iglesia, a los Corintios, y una exhortación durísima a toda la iglesia cristiana. En el versículo 13 dice, y ahora permanece. ¿Cómo me gusta esa palabra, verdad? ¿Cómo nos persigue esa palabra? Bueno, estoy entusiasmado porque creo que ya voy entendiendo un poquito mis clases pero fíjate que bien difícil porque te tienes que memorizar 1500 palabras. 1500 palabras, porque con esas 1500 palabras del griego, tú
ya estás interpretando la Biblia. Hay palabras en griego que nunca aparecen en ¿cómo se llama? En la Biblia. No es necesario, dice el profesor, no necesitas aprendértelas, nada más con que te aprendes 1500, ¿no? Dice, no, pues qué consuelo, ¿verdad? Gracias por eso. Pero ¿qué crees? Esa palabra permanecer es la que más tienes que tener en memoria. Te la tienes que aprender. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ahora, te voy a decir algo muy desafortunado que ha vivido la iglesia cristiana. El énfasis más fuerte de la iglesia cristiana está en el amor, ¿sí o no? El énfasis más fuerte de la iglesia cristiana está en la fe, ¿sí o no? ¿Cuántas veces has hablado en tu vida como cristiano acerca de estas dos definiciones? Que definen la vida cristiana, porque son principios, son definiciones, son base, son elementales para la vida cristiana. El amor, totalmente. El Señor Jesucristo dice que cómo identificarán el mundo que nosotros somos discípulos de Cristo al ver cómo nos amamos los unos a los otros. La fe, sumamente importante, y hasta podemos, yo creo que muchos podríamos sacar esa definición de la fe que encontramos en Hebreos, ¿no? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no? Por la fe, y a lo mejor te sigues con todo el capítulo y toda la cosa. Pero ¿cuántas veces has hablado como cristiano de la esperanza? ¿Te fijas? ¿Qué sensación te da eso? ¿No te da la sensación de que parece que hasta los cristianos vivimos el hoy y el ahora y no nos interesa el futuro? ¿No tenemos proyectada nuestra eternidad? O sea, ¿no sabemos a dónde vamos? Parece que la vida eterna no es algo más importante, la esperanza que tenemos futura, no es algo mucho más importante que el amor y que, ¿cómo se llama? Y la fe. Y aunque sí encontramos en este versículo que, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, son cosas actuales que debemos de tener bien presentes, ¿te fijas? Ahora, ¿por qué quitas la esperanza? ¿Por qué la quitas? Aquí el apóstol Pablo está diciendo, te recuerdo que fundamentos de la vida del creyente es la fe, la esperanza y el amor. Llegará el momento que lo más importante, ¿qué va a ser? El amor. Pero hoy permanece la fe, la esperanza y el amor. Entonces, hermanos, si tú regresas al versículo, regresemos ahí a primera de Juan. Capítulo 3, versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza, y pues ¿de qué me estás hablando? ¿No? Y imagínate, si no sabes interpretar eso, entonces ¿cómo te vas a purificar a ti mismo? Porque eso es la exhortación. O sea, si entiendes cuál es la esperanza que tienes en Él, se purificará a sí mismo, así como Él es puro. Y ahorita algo que me salta de inmediato aquí en este texto es, si nosotros somos nacidos de nuevo, como lo dice el pasaje del versículo 28 y 29, si nosotros realmente hemos nacido de nuevo, si somos hijos de Dios, entonces tendríamos que reflejar la misma naturaleza espiritual de Dios. Es lo que está diciendo, ¿no? Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él. O sea, hermanos, nos parecemos a Dios. Nos parecemos a Dios. De repente tus hijos, ¿no? Ven a tus hijos, dice, ¿cómo son igualitos a ti? Y a lo mejor no se parecerán físicamente, ¿no? En algunos rasgos dices, híjole, se parece más a mi abuela, pero en tus actitudes, tus ademanes, tus gestos, mis hijos se sorprenden y yo me sorprendo porque dice, tú eres igual a tu papá, eres igualito, dice, ya nos preocupamos, ¿no?
Si vas a ser así de viejito, ya nos preocupamos, ¿no? O sea, dice, ¿por qué eres igualito? Y yo me quedo así como, no, espérate, yo no soy. Pues sí, pues es que soy su hijo. Y si nosotros somos hijos de Dios, ¿a quién nos tendremos que parecer? A Dios, ¿no? Esa es la realidad espiritual. Pero, sin embargo, fíjate que el énfasis, yo siento, y si alguien piensa lo contrario, dígame por favor, pero el énfasis más fuerte lo encontramos en el versículo 3. La esperanza. Y esa esperanza, hermanos, es purificadora. Dice el comentario de John MacArthur que es algo que ha olvidado mucho la iglesia. Pero se ha olvidado que la esperanza, hermanos, es como una especie de lámpara. Él dice que es una especie de lámpara en medio de la oscuridad. Porque eso es lo único que podríamos agarrar, hermanos, con una potente lámpara y poder proyectar hacia el futuro, hacia dónde vamos. Porque es lo que está diciendo el apóstol Juan, dice, ¿hacia dónde vas? Y si tú tienes esa esperanza, entonces, hermanos, sabes que como tienes esa esperanza, ese destino maravilloso, entonces tú serás motivado a purificarte. ¿Cómo? Como Dios, el que tiene esa esperanza, esa lámpara. Pero el que no tiene esperanza, hermanos, ¿cómo camina en esta vida? En oscuridad. Simple y sencillamente en oscuridad. Entonces la esperanza espiritual, porque es una esperanza espiritual, no es una esperanza económica, no es una esperanza política, es una esperanza espiritual que solamente podemos tener los creyentes, es algo similar, dice John MacArthur, a encender una lámpara resplandeciente en un lugar oscuro. Al instante ilumina nuestras perspectivas, nos anima el alma y nos conduce, nos produce gozo en el corazón. Es lo que dice John MacArthur. Entonces la esperanza aporta vida y felicidad, porque eso es. Cuando tú sabes tu destino, mira, todavía no se manifiesta lo que has de ser, pero ya lo eres. Y vas a llegar, sí o sí. Y está diciendo, ¿sabes qué? A pesar de que el mundo prácticamente te deseche, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aunque no, dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque Él no le conoció a Él. O sea, hay problemas en la vida cristiana, pero quien tiene esa esperanza, la supera todo. Lo supera todo. Realmente la vida de un creyente, hermanos, como lo dice Efesios, es la vida del ser más feliz del universo. O sea, los cristianos, hermanos, debemos de ser, porque tenemos una esperanza, debemos ser los seres más agradecidos, más gozosos y más felices, hermanos, de todo, de todos. Las llenas se ríen, quién sabe por qué, pero te aseguro que no tienen esa esperanza. Pero los que tenemos esta esperanza, hermanos, somos felices, verdaderamente felices, porque nosotros, hermanos, tenemos la esperanza de la vida eterna y se va a manifestar en un futuro lo que hemos de ser. Sí, Lupita. La vamos a tener en plenitud, pero si tenemos ese entendimiento, entonces nos vamos purificando nosotros desde ahorita. Y tenemos la referencia de cómo. Te pido que vayamos al Salmo 146. En muchas partes habla acerca de la esperanza que Dios da. Salmo 146, 5. Bienaventurado, otra vez esa palabra maravillosa, ¿no? Feliz, pero acuérdate de una cosa, cada vez que veas la palabra bienaventurado en la Biblia, no pienses en la felicidad humana, porque hay gente que es feliz casándose, hay gente que es feliz teniendo 100,000 pesos en el banco, les llega la felicidad, ¿no? Hay gente que es feliz con cosas simple y sencillamente materiales.
Si tú le preguntas a una persona que no es creyente, para esa persona qué es la felicidad, pues híjole, te va a decir una tarja de cosas impresionantes como nosotros pensábamos antes. Mas sin embargo, esta palabra bienaventurados implica mucho más allá de felicidad. Implica plenitud en una relación con Dios, donde Dios bendice sobremanera, abundantemente la vida del que ha salvado. Entonces, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Bienaventurado, cuya esperanza está ¿en quién? En Él. Mi esperanza está en Él. Ahora, no te estoy diciendo, hermanos, que no tengamos objetivos, metas, propósitos en esta tierra. O sea, es bueno ser organizado y tener objetivos. Pero realmente, hermanos, nuestro corazón tiene que ser proyectado mucho más allá. Y nuestras esperanzas deben de estar, hermanos, sobre todo en Él. En Él. Sí, Lupita, con gusto. Es feliz, es certera, porque nadie nos la quitará. Porque, hermanos, tendremos una condición. Si hoy, dice Juan, somos hijos de Dios, si hoy, espérate, aún no se ha manifestado, o sea, hoy eres, ¿no? Hoy eres. Espérate lo que falta, espérate lo que viene, espérate, ¿no? Y yo creo que, a menos de que tengamos aquí un cristiano que pues apenas tenga un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses de cristiano, pues todavía te creo que tenga ciertas situaciones donde no ha entendido su plenitud en Cristo. Pero va a llegar un momento que le va a entender y va a ser feliz. Ahora, si tú eres cristiano y cuántos años tienes en el cristianismo y si realmente eres cristiano, pues entonces fíjate, si ya tienes mucho tiempo, yo creo que tendrás que ser mucho más feliz. No hay cosa más triste, hermanos, de un cristiano o una cristiana deprimidos, que no son felices. No están entendiendo que son hijos de Dios, que son hijos de Dios. Sí, Lupita, gracias. Ujú. Somos coherederos con Cristo, es correcto. Y eso no se compara a ningún testamento, ninguna herencia, no se compara. Recuerdo mucho, recuerda Lupita, ese hombre que seguía a Jesús, porque Jesús no solamente tenía 12 que le seguían, tenía mucho más, y mujeres, hombres, le seguían muchos. Y uno le dijo, yo te sigo, Señor, pero espérame tantito, deja nada más, ¿cómo se llama? Entierro a mi padre y después yo te sigo, ¿no? Puso una herencia como su esperanza. Y esa expresión, deja nada más entierro a mi padre, no es que estuviera el papá muerto en la sala. Lo que se refería, hermanos, es de que enterrar a mi padre se refería, deja que mi papá me herede, se muera y me herede. ¿Para cuándo? Pues quién sabe. Si son 4, 5, 6 años, Jesús, tú espérame, porque mi esperanza es una herencia. Y Jesús dijo, no, tú eres como aquellos que ponen la mano del arado y quieres seguirme, pero todavía están mirando hacia atrás. Porque la esperanza, ¿dónde está, hermanos? ¿Hacia atrás? Hacia adelante, hacia adelante, ¿no? Por favor, vayan a Proverbios 10:28. Híjole, escucha este proverbio, está, como dicen por ahí, poderoso, ¿no? La esperanza de los justos, de los salvos, es que alegría. ¿Y qué es la alegría, hermanos? ¿Algo material? ¿Algo externo? Es algo interno. La esperanza de los justos es alegría.
mas la esperanza de los impíos, ¿qué? Perecerá. ¿Por qué? Porque es algo externo, algo que va a caducar, algo que va a quedar. Entonces, ve, o sea, la expresión, este pilar de la vida cristiana, consideramos el amor, la fe sumamente importante. Sabemos, hermanos, que el amor va a ser lo más importante. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento que la esperanza se va a acabar. ¿Por qué? Porque ya llegaste. O sea, la esperanza de ese momento llegó y se manifestó, como dice el apóstol Juan. La fe ya no va a ser necesaria. ¿Por qué? Porque ya llegaste. La esperanza y la fe ya no van a ser necesarias. Lo que va a ser, hermanos, imperante, lo que va a ser predominante, lo que va a ser el centro del ser de ese pueblo de Dios en la eternidad va a ser el amor. ¿Por qué? Porque ahora el amor, hermanos, no solamente va a estar en nosotros, sino que vamos a estar rodeados del amor de Dios, porque Dios es amor. Imagínate en la eternidad, hermanos, vamos a estar rodeados de amor. Por eso dice el apóstol Pablo, todo esto pasará, pero el amor no va a pasar, ¿no? Vayan por favor a Romanos 5, 1, 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En la esperanza de la gloria de Dios. ¿Te fijas cómo vamos a estar rodeados en ese futuro? De amor y de la gloria, de la gloria, de la gloria de Dios. Ahora, yo te pido que regresemos a los versículos 1, 2 y 3 de Primera de Juan 3. Ahora, esa esperanza, como dice el versículo 3 al final, es purificadora. Purifica al creyente. O sea, no es una cuestión de, pues ya soy hijo de Dios, entonces ahora pues ya me relajo. No. ¿Cuál es la exhortación? Se purifica a sí mismo. Se santifica a sí mismo. ¿Cómo? No como quiera, sino como la referencia, como su padre, pues que es hijo de Dios. Como Dios es puro, así se purifica a sí mismo el creyente. Pero esa esperanza, hermanos, asegura muchas cosas, y no sé si lo puedan ver, a lo mejor desde el versículo 28 del capítulo 2. Esa esperanza asegura la permanencia. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida, porque está hablando de cosas futuras, no nos alejemos avergonzados de él. Si no sabéis que él es justo, si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Entonces, esa esperanza es aseguradora, nos asegura por la permanencia. Ahora, no sé si ven otro aspecto de lo que hace la esperanza en él. La esperanza se manifiesta, o sea, dice, yo tengo esperanza, a ver cómo se manifiesta, o sea, muéstrame, como dice el apóstol Santiago, si tú dices que tienes fe, muéstrame tus obras. Si tú dices que tienes fe, entonces, a ver, muéstrame tus obras del que tiene fe. Pero esta esperanza se manifiesta por la justicia. Vean el versículo 29.
Si sabemos que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Entonces, esa esperanza se manifiesta con permanencia. Esa esperanza se manifiesta con justicia, con una vida justa, una vida que le agrada a Dios. Pero, ¿qué más? Si ven, vamos a encontrar, yo les pido que encontremos una especie como de estructura para que podamos enseñar estos 3 versículos en el tiempo que Dios lo disponga. ¿Qué más ven ahí? Confianza, correcto. Si se fijan, si vamos en el orden que traigo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, hermanos, esta esperanza se establece por el amor. El amor, que es algo sumamente importante en la vida del creyente. Entonces, mirad cuál amor nos ha dado al Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Esta esperanza entonces se establece por el amor. Otro aspecto que encontramos de la esperanza, esta esperanza se cumple porque nos parecemos a Jesucristo. ¿Sí? Sí, sí, definitivamente. Pedro, como dice Lupita, en 3 años y medio con el Señor, ya hablaba como Él. Y eso fue lo que le reprocharon en el momento ya más duro de la persecución en contra de Jesús. Dice, oye, ¿cómo dices que no eres de Él si hablas igual que Él? Y prefirió echar maldiciones. No, no me parezco, no soy. Estaba negando la esperanza, ¿te das cuenta? Aún Pedro no tenía ese concepto en la cabeza de cuál era su destino. ¿Cuántas veces el Señor Jesucristo ya le había dicho, sabes qué? No es necesario que discutan, no es necesario que se peleen, que compitan por un lugar en el reino. Yo les digo que ustedes gobernarán junto conmigo y estarán sentados a un lado de mí para gobernar en 12 lugares, ¿no? Para reinar a Israel. ¿Cuántas veces le dijo de la esperanza venidera? Y simple y sencillamente Pedro no lo entendía. Estaba clavado en la persecución, en las cosas que simple y sencillamente iban a pasar rápido. Pero Pedro, tomando ya tu referencia, Lupita, aunque no lo tenemos en la Biblia, pero lo dicen los escritos paralelos o históricos, Pedro fue ejecutado, fue crucificado de cabeza. Y subió con gozo a la cruz. Incluso en una narrativa dice que incluso crucificaron a su esposa igual. Y él pidió que fuera de cabeza porque no se sentía digno de que fuera crucificado como su Señor. Y cuando lo van llevando hacia la cruz para ser crucificado, llevan a la esposa también y le dice a la esposa, amada, prosigamos. No recuerdo las palabras, pero aún la esposa. ¿Por qué? Porque quien tiene esperanza está dispuesto a dar su vida por él. Está dispuesto a dar su vida por él. Así es, Lupita. Entonces, esta esperanza se cumple también, hermanos, por nuestra semejanza a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2, velo ahí. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aunque no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal cual Él es. Entonces, esta esperanza se cumple por la semejanza a nuestro Señor Jesucristo. Otro aspecto de la esperanza, el que tiene verdaderamente esperanza. La esperanza se caracteriza por la pureza en esta tierra. Quien dice que tiene esperanza, se caracteriza, o sea, como les decía, ¿tienes fe? Muéstrame tus obras. ¿Dices que tienes esperanza? Entonces, purifícate a ti mismo. Purifícate a ti mismo. Versículo 3.
Y todo aquel que tiene una esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, hermanos, tenemos aquí 3 versículos que van a hablar acerca de la, perdón, de la verdadera afiliación, de la verdadera afiliación del creyente. Te pido que vayas a Gálatas 5:5. El que es realmente afiliado tiene esperanza. El que no tiene esperanza, simple y sencillamente no permanece. Gálatas 5:5. Pues nosotros los creyentes, Pablo y los creyentes, por el Espíritu, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Si te fijas en contraposición, en Hebreos 6:19, los incrédulos no tienen esa esperanza segura, no tienen esa ancla, no tienen esa firmeza, esa convicción. Ve lo que dice Hebreos 6:19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. La firme ancla del alma es la esperanza. ¿Por qué? Porque la tenemos segura. Vamos a la segura. Ajá. Exacto, exacto. Entonces, hermanos, ¿por qué tenemos esto seguro? ¿Por qué nuestra alma debe estar segura? ¿Por qué la vida de un creyente es seguro? Es segura. ¿Por lo que hace? ¿Por lo que hace? O sea, ¿nuestra salvación depende de lo que hacemos? Nunca ha dependido de lo que hacemos. Nunca. Ni antes de nuestra salvación, ni en el momento de nuestra salvación, ni en la vida de salvación que vivimos. Nunca ha dependido la vida del creyente en lo que hace, sino en lo que es. Es. ¿Y qué somos? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Regresemos al versículo y cerremos la idea para que dejemos ya este bosquejo, que siendo honestos, hermanos, cada vez procuro alejarme más de los comentarios para poder interpretar la Biblia directamente. Pero cuando vi el bosquejo de John MacArthur, porque es muy peculiar la palabra de Dios, es maravillosa. Porque cuando tú ves estos 3 versículos y dices, a ver, ¿cómo voy a explicarlos? ¿Cómo voy a enseñarlos? ¿Cómo lo voy a dar a la iglesia? ¿Cómo lo voy a ofrecer? Tú tienes una forma, encuentras una forma, empiezas a encontrar el eje del pasaje, empiezas a ver palabras importantes, empiezas a ver palabras que se repiten, empiezas a ver la teología atrás de cada expresión dentro de los versículos. Pero resulta que veo un comentario bíblico y este comentario bíblico, este comentarista maravillosamente encuentra una forma de predicarlo y enseñarlo. Y luego ves otro comentario bíblico y resulta que maravillosamente encuentra otra forma de enseñarlo y predicarlo. Y encuentras como 20, si tienes 20 comentarios, dices en la torre, todos tienen razón. Todos tienen razón. Pero me gustó cómo lo hizo John MacArthur, entonces es lo que vamos a hacer con estos puntos que veíamos ahorita. Vayamos entonces, para terminar, para que podamos ir a tomarnos un café y calentarnos, y para darle tiempo a nuestros amados hermanos que se preparen y ya se vengan para acá. Vamos al
versículo 1, capítulo 3, primera de Juan. Mirad cuál amor nos ha dado al Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Somos llamados hijos de Dios, o sea, la realidad del creyente no es lo que hace, sino lo que Dios hizo por él y la realidad de lo que es. Somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, tenemos esa esperanza, esa gloriosa esperanza en Él. Y como somos hijos de Dios, somos desechados por el mundo. Por eso el mundo no nos conoce. Por eso nunca, o sea, conoce, Ginosco, nunca tendrá un conocimiento profundo de nosotros, porque nunca han tenido un conocimiento profundo de Dios. Descubriremos, hermanos, que por más nobles, amorosos, porque esa es nuestra obligación que tendremos con el mundo se afanará en que simple y sencillamente nos desechará, porque no quiere tener ninguna relación con nosotros. Por eso es más que evidente que las mejores amistades de un creyente deben de ser otros creyentes. Aunque tengamos una super amiguita, un super amiguito que no es creyente, ese nunca te conocerá realmente, porque simple y sencillamente ha desechado al Señor. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Esto es lo que somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, ¿vamos a hacer otra cosa? O sea, somos como el patito feo. ¿Sí o no? Nos desechan. Pero ¿qué crees? Tenemos una ventaja. El patito feo no sabía lo que iba a hacer. Le hubieran dicho un montón de cosas, ¿no? Le hubieran dicho un montón de cosas al patito, pero si sé lo que voy a convertirme, no, hombre, no me afecta. Por eso es bien triste a veces las reacciones pecaminosas de los creyentes, que no has sabido lo que vas a hacer, quién eres y lo que vas a hacer. O sea, si no tienes esa esperanza, entonces ¿cómo pretendes purificarte? De repente alguien se porta, ya estoy yo aplicando, ¿no? Ya estoy yo de repente alguien se porta grosero con el creyente porque te desecha, porque simple y sencillamente ¿qué comunión tiene? No tiene comunión. Y en lugar de que uno piense en la esperanza y uno se purifique, se santifique, no, reacciona como lo mismo. No, nosotros, hermanos, somos desechados, sí. La gente nos ve raros, sí. Pero nosotros tenemos la conciencia de que somos distintos y todavía nosotros nos transformaremos en algo mejor. Lo que vamos a hacer. Entonces dice, seremos semejantes a Él. ¿Cómo vamos a ser transformados? Porque cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. O sea, ya no va a haber impedimento, ya no va a haber pecado, ya no va a haber ese velo, hermano, del pecado que no nos permite imitar al Señor Jesucristo. Tú te has dado cuenta que de repente quieres imitar al Señor Jesucristo y se mete el pecado y chispas. Ahorita yo que iba esforzándome sinceramente a imitar el carácter de mi Señor, ya me salió el carácter del viejo hombre que todavía anda molestando. Pero cuando se quite el pecado, ya no habrá. Y seremos semejantes a Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué tiene que hacer? Si realmente es permanecer, si realmente es entender que es hijo de Dios, si realmente es entender que simple y sencillamente el mundo nunca nos conocerá. Pero el que tiene esa esperanza también se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, hermanos, gracias a Dios, estamos pues ya como que a la mitad de Primera de Juan. No sé si ya se dieron cuenta, pero a la mitad. Entonces, como se los he dicho, no pongamos tiempos, dejemos que el Señor nos guíe
Pero lo más importante es que podamos entender y aplicar esto. Tenemos esperanza, hermanos, y debemos de vivir en base a eso. Recuerden, el amor es importante para la vida cristiana, claro. La fe es importante, sumamente importante para la vida cristiana, pero no te olvides que también algo muy importante para la vida cristiana es la esperanza, y esa esperanza nos va a purificar, nos va a hacer más semejantes a nuestro Señor en esta tierra, para que cuando llegue el momento de estar delante de Él dé el último tramo para perfeccionarnos y ser semejantes a Él. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor, te damos gracias por este tiempo de estudio, gracias por la disposición de mis amados hermanos, Señor, que a pesar de que está el día nublado, Señor, y frío, aquí estamos, Señor, porque para nosotros es mucho más importante escuchar tu palabra. Señor, te pedimos, Dios, que nos ayudes, Señor. Cuán elevada es tu palabra, Señor. ¿Quién podría llegar al nivel, Señor, de esto? Nosotros no podremos, Señor, pero tú, Señor, sí puedes. Y has hecho, Señor, tu voluntad en nosotros y nos has dado una nueva naturaleza porque somos hijos tuyos, Señor. Porque somos hijos tuyos. Tenemos una nueva naturaleza, hemos nacido de nuevo. Y eso, Señor, nos pone en una situación de libertad para que nosotros progresivamente, Señor, a través de tu Espíritu, podamos avanzar en esta vida cristiana, Señor. Gracias, Señor, porque nuestros ojos no están puestos en el mundo, Señor. No están puestos, Señor, en cosas eventuales, pasajeras, caducas, Señor, o cosas que caducarán. Nosotros, Señor, hemos puesto, Señor, nuestros ojos, Señor, en la esperanza de la vida eterna. En todo lo que viene en el futuro, Señor, en algo que va más allá, Señor, de las cosas terrenales, hemos puesto nuestros ojos en las cosas espirituales. Y eso nos motiva, Señor, de forma incluso sobrenatural, para que podamos proseguir a pesar de tanta adversidad y podamos entender, Señor, que si nosotros vamos a llegar a esa plenitud, debemos de esforzarnos como si, Señor, en esta tierra pudiéramos alcanzarla, esforzarnos así. Aunque sabemos, Señor, que esa plenitud no la alcanzaremos en esta tierra, debemos de esforzarnos como si estuviera en esta tierra, pero nuestra esperanza, Señor, nos dice que esa plenitud la alcanzaremos en la eternidad contigo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos al ratito y vénganse con cuidado, vénganse bien tapaditos. Y aquí los esperamos, hermanos. Bendiciones.